En el video de hoy vamos a hablar sobre el reino mutante del agua. Este reino es considerado el inicio de la vida, pues sin ella la vida no existiría. Es la que origina los demás reinos. Para que nos hablen del tema, la doctora Ángela Morales, médica funcional, y la doctora Liliana Hernández, médico osteópata. Mi nombre es Liliana Hernández, soy médico osteópata y para mí es un placer estar aquí de nuevo con ustedes hoy con una amiga del alma, una amiga de la carrera, una amiga de la vida, la doctora Ángela Morales, quien es para mí más que una amiga y una colega, pues una compañera en todas estas experiencias de medicina alternativa. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que pues a las dos nos emociona mucho hablar y es algo que vemos todos los días en nuestra práctica, y no solamente en nuestra práctica, lo vemos todos los días en la vida. Las dos que somos mamás, que tenemos amigas, que tenemos familia, siempre estamos trabajando con un elemento muy importante que es el elemento del agua, pero quiero dejar que ella misma se presente. Angelita, si tú quieres hablar un poquito de ti. Ay, tan bonita, Lili. Bueno, pues sí, como dijiste, pues más que a colegas, efectivamente nos conocemos hace muchos años y hemos podido ver cómo el transcurrir de la vida nos ha llevado a encontrarnos nuevamente, porque digamos que en este tiempo en que estamos, digamos que a distanciamiento geográfico, hace que de todas maneras estemos unidas por este tipo de medicina. Entonces sí, mira que las dos hicimos nuestra medicina alopática, graduadas como médicas cirujanas de nuestra alma mater, pero hace 20 años ya, ¿puedes creerlo? Ya hartísimo, ¿cómo pasa el tiempo? Pasa el tiempo, pero mira, Lili, terminamos haciendo, en mi caso, la especialización en medicina alternativa, ahorita haciendo medicina funcional, kinesiología, pero precisamente muy acorde al tema que vamos a hablar hoy, nos fue como el reino mutante agua, nos amoldamos a lo que vino pasando en nuestras vidas. Efectivamente, esa parte de la esencia la misma, pero adaptándonos a las circunstancias de la vida sin perder eso del interior. Entonces, sí, pues yo creo que es un tema súper interesante. Sí, Mili. Sobre todo que ahorita por el mismo distanciamiento todos nos hemos puesto a pensar unos más que otros en realidad nosotros a qué vinimos, ¿no? Muchas de las cosas las estamos como reorganizando en el closet por allá de los sentimientos y estamos poniendo en perspectiva muchas cosas que no hemos tenido como el tiempo o la calma para analizarlos, y hoy día a los que estamos en este confinamiento, los que están trabajando de pronto menos o los que pararon de trabajar, hemos podido tomar o meditar acerca de lo que realmente es esencial, importante y lo que nos mueve los hilos, ¿no? Olvidándonos de la robotización en la que andábamos. Y ahorita dijimos, ok, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida ahora? ¿Y qué es lo que me veo yo haciendo en la siguiente parte de la vida, ¿no? Total, y mira que esto lo que tú dices de la cuarentena nos volvió a esto, a las charlas, ¿sí? Al parar y reencontrarnos con las amigas y tocar estos temas tan importantes fuera del consultorio. Estamos acostumbrados de pronto a manejar mucho el paciente y médico, aunque tú y yo sabemos que en esta medicina alternativa o complementaria o funcional tenemos una unión diferente con el paciente. Nos hace estar más un poquito en sus zapatos y poder así charlar también como amigas y contar nuestras experiencias, de pronto uniéndolas a lo que nos ha pasado en la vida, nos queda perfecto, más para eso, para podernos expresar más fácilmente. Y lo que tú dices ahí en la cuarentena también, que nos sirvió para parar y reinventarnos. De pronto, a veces yo digo, de pronto la reinvención no era en algo diferente, sino en lo mismo que hacemos y que nos gusta, pero a profundidad, como yéndonos al fondo de todo esto y mirar cómo lo podemos desarrollar mejor. Sí, es cierto, pero de entrada, pues, cuando empezamos a hablar del reino del agua y todo esto, es simplemente, bueno, no es tan sencillo, pero digamos que quiero hacerlo más sencillo y es como el ave fénix, ¿no? Tenemos que reinventarnos, refrescarnos, rejuvenecernos, como empezar a aplicar de pronto con las mismas estrategias, pero nuevas fórmulas, de pronto con el mismo objetivo, pero con diferentes recursos. Y de eso que queremos hablar hoy, de este tema del agua, que me parece a mí que
además de que es refrescante, pues nos alivia pensar que es necesario pasar por ciertos dolorcitos e incomodidades, porque pues de eso se trata todo este proceso de rejuvenecer o de refrescar la vida, ¿no? No es tan fácil, a mucha gente le Total. cuesta terrible el cambio, y yo no sé por qué la sociedad también en donde vivimos nos hace muy temerosos al cambio, ¿no? A la pérdida de estabilidad, a la pérdida de la rutina, todo el mundo está como en caos, y ahí es cuando sufre el pobre riñón, energéticamente Total. hablando primero, y después con el tiempo, si no nos damos cuenta y no corregimos, pues el pobrecito riñón empieza ahí sí a fallar y a cojear. Total, lo que pasa es que siempre nos llevaron por una línea en que de pronto uno está acostumbrado a ser rutinario y cuando nos sacaron de la rutina precisamente nos comenzó a afectar el reino. La medicina tradicional china es espectacular, nos muestra todo de una forma muy sencilla, muy del rodearse de lo que está pasando, del contacto con la naturaleza, de bueno, tantas cosas, y efectivamente el primero, si uno va a hablar de los cinco reinos mutantes, que antes llamábamos 5 elementos, pero sabemos que todo está en movimiento siempre, entonces no podemos dejarlo como elementos, sino esos 5 reinos mutantes, cómo arrancan desde el reino agua. Y es eso, es el nacimiento y lo podemos perfectamente asociar al renacer ahorita en la pandemia, pero es el nacimiento hasta efectivamente llegar al final de nuestra vida. Sí nos recorre absolutamente todo con esas caídas cada cierto tiempo, para hombres como para mujeres. Sabemos que los cambios en las mujeres más o menos son cada 7 años y en los hombres cada 8 años, con un sufrimiento en esas etapas, pero que nos ayudan precisamente a dar el paso a la siguiente, a moldarnos a lo que está pasando. De acuerdo, y muchas de las veces cuando nosotros empezamos digamos que a colocar todos esos conceptos de la medicina tradicional china, ¿no? El yin y el yang, todos los opuestos que se complementan, antes de hablar del renacer y el rejuvenecernos y de reinventarnos, tenemos que hablar de la muerte. Y no solamente con el tema de que el cuerpo se muere y aquí fuimos, no, sino que constantemente estamos muriendo a ciertos procesos o a ciertas partes de nuestro ser o de nuestra personalidad y estamos renaciendo a una versión mejorada de nosotros mismos. Entonces, para hablar del reino del agua, yo creo que es importante saber que tenemos que morir un poco para ver nacer la nueva versión de nosotros mismos, y ahí es cuando necesitamos un riñón súper feliz, energizado, y bueno, pues no sé si de pronto quieras empezar hablando de todas las cosas que están representadas en el cuerpo que tengan que ver con el reino del agua. Por supuesto, mira, el reino del agua, como dijimos, es el nacimiento y es el que precisamente es tan importante, y asimismo importante es el que precisamente debemos cultivar porque es el que se agota, es el que va muriendo poco a poco con diferentes cosas que nos van pasando. En nuestro cuerpo, ¿en qué se manifiesta? ¿En dónde podemos ver ese tipo de reino manifestarse? Cada uno de esos 5 reinos mutantes maneja un órgano y una víscera, o una entraña que llamamos también en medicina tradicional china, su acoplado. Entonces, primero en grande el reino mutante agua tiene al riñón y a la vejiga como sus comandos. Ellos son los que efectivamente mandan la parada. Y de ahí también se derivan otras estructuras en el cuerpo en los cuales uno puede ver ese agotamiento con la vida, precisamente el hueso, los dientes, el pelo, las articulaciones, el oído, ¿sí? Digamos que estructuralmente la médula ósea, son digamos que las estructuras relacionadas con el reino. Y emocionalmente hay emociones positivas y negativas, no todo es malo, ¿sí? Pero como la mayoría de pacientes nos consultan es porque algo los está molestando, entonces negativamente maneja el miedo, el pánico, la pérdida de la fe, la pérdida de la voluntad, la firmeza también se desaparece en este reino cuando está desequilibrado.
pero cuando está en armonía es una belleza también. Tenemos todas las ganas de hacer las cosas, no nos da miedo, mantenemos sí alertas, alertas para lo que pueda pasar a nuestro alrededor, pero somos capaces de dar ese paso, ¿sí? De que no nos dé miedo, de pensar de pronto porque se ocurren muy buenas ideas, pero llegar a materializarlas es el que nos permite este reino tan emocionante. El riñón determina nuestra fuerza de voluntad y la concentración para conseguir las metas que se hayan fijado. Es cierto que hay muchas personas, hay muchos bebés que nacen con una deficiencia del agua. Que yo me acuerdo alguna vez un profesor nos decía, miren, el reino del agua es como si todos nacimos con un baldecito de agua. Y está en usted ir administrando cuánta agüita va utilizando de ese balde. Hay personas que por ciertos estilos de vida pueden utilizar la mitad del balde y a los 30 años se ven envejecidos, agotados o empiezan a tener problemas como de articulaciones, de los dientes, se les cae el cabello, el problema de la memoria, etcétera, etcétera. Se envejecen muy rápido. Y hay otras personas que con estilos de vida un poco más saludables pueden hacer que ese baldecito de agua les dure más tiempo y puedan distribuir esa agua pues, durante las diferentes décadas de la vida. ¿Has visto tú en tu práctica o de pronto en tu familia chiquitos que ya nacen con esa deficiencia del agua? Sí, y mira que ahí eso que tú estás diciendo es súper importante porque este reino del agua, la esencia, viene una parte de la esencia de tipo hereditario. Y por eso es tan importante que tanto mamá y papá tengan esas células reproductoras en muy buen estado, cómo nos cuidamos como mujeres efectivamente pensando en la creación, en la procreación y en tener hijos sanos, porque esos bebés ya vienen con una herencia, ¿sí? ¿Qué tan fortalecida está mamá y qué tan fortalecido está papá para que esos órganos reproductores y esas células lleguen a procrear un niño sano? Entonces, claro, ahí es donde podemos ver niños desde pequeñitos, es más, desde la vida intrauterina, cuando no sé si te acuerdas, si te llegaron ecografías ya donde nos decían que venía con algún problema renal de ese chiquitico, entonces tocaba estar ahí como pendiente, apenas nacían, entonces estar ahí como siguiéndolos nuevamente hasta que ese riñón saliera adelante. Entonces, uno, con la información que dan los papás se alimenta y claro, ya al nacer viene la otra información de acuerdo a que también nos alimentemos. Y entonces ahí es donde comenzamos a fortalecer el medio ambiente. ¿Cómo fortalecemos ese riñón? Puede que los papitos entonces no hayan tenido esa suficiente fuerza para procrear ese bebé bien, pero cómo lo manejemos en el ambiente, podemos salvar ese chiquitín. Podemos trabajarle ese riñón, trabajarle esos miedos. Y son pequeñitos también que toca estarlos siguiendo porque son esos chiquitos que también tuvimos casos en la consulta del niño que la mamá llegaba porque el niño se orina en la cama en la noche. Entonces uno decía, ¿cómo ese riñón pierde la capacidad de adaptarse y cómo se manifiesta con el miedo? Y por lo general cuando uno investigaba un poquito de esa parte emocional casera, encontraba cosas muy interesantes de por qué esos niños estaban aterrorizados. Entonces en la noche mojan la cama, terminan pasándose a la cama de los papás, o ya con cierta edad los papás dicen todavía se orina, no controla esa orina. Entonces, obvio, nosotras, tú sabes que como médicas alópatas, inicialmente, por supuesto, tenemos que descartar cualquier tipo de patología más allá de laboratorios, por supuesto. Nosotros no dejamos la esencia también de médicas alópatas, pero vemos eso más integral. Entonces, los exámenes son súper importantes, pero también esa parte emocional y espiritual para el triángulo que lleva a la salud de cualquier persona. Eso que tú acabas de decir, inmediatamente me acuerdo de una de las últimas consultas. Yo rara vez veo niños porque en la medicina osteopática aquí generalmente uno trabaja mucho, o bueno, de pronto es lo que me ha tocado a mí, o el tipo de paciente que yo atraigo son generalmente adultos o de adolescentes hacia arriba. Rara vez veo niños, pero cada vez que veo niños, pues obviamente la mamá está contigo durante toda la consulta y lo que yo encuentro, que a veces me parece muy divertido, es que
la mamá cree que el niño tiene el problema. Estoy hablando de niños menos de 7 añitos, o en esos primeros 7 añitos de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que el niño haga, para que el niño crezca, para que el niño no le duelan las piernas, para que el niño controle los esfínteres? ¿Qué hacemos que el niño no le está...? Bueno, una serie de cosas que uno dice, bueno, esto es un tema de la mamá. Y sí. Muchas de las veces desconocemos que el niño está tan conectado energéticamente a su mamá, especialmente en esos primeros 7 años de vida, que la mamita no sabe que todo lo que le pasa al niño, o en gran medida, es un reflejo de ella misma, ¿no? Y cómo esa separación aparente tiene, obviamente, es como nosotros tenemos que empezar como a hacer que la mamita entienda de que todo lo que el niño le está manifestando es un problema y una situación que ella misma tiene que resolver. Lo que tú decías hace un segundo, problemas del ambiente emocional de la casa, pues el pobre niño es un embudo donde llegan mejor dicho, a depositarse todos esos problemas también, sobre todo en esos primeros 7 añitos de vida, ¿no? Total, no, yo tampoco veo casi niños, pero cuando lo sé me decía, mira, niño con patología de una vez hay que ver los padres. Y entonces de por sí un tiempo trabajamos juntas. Ella miraba a los niños y de una vez me mandaba a los papás porque sabíamos que ese chiquitico mejoraba impresionantemente cuando tratábamos a la mamá, sobre todo a la mamá, que es lo que tú dices, es la que más acompaña a la consulta al niño. Obvio también uno ve al papá, pero es una relación impresionante con la mamá. Y uno comienza a interrogar un poquito a la mamá, bueno, ven, cuéntame qué está pasando, qué hay, y aparecen cosas impresionantes, y solamente tratando a la mamá es impresionante cómo en esos 7 primeros años eso es clave. Sí, sí. Y esa es digamos que la primera mutación también. Y ese es el primer cambio brusco que tienen. Niñas más o menos hasta los 7, niños hasta los 8 años. Y ese es su primer cambio brusco. Y ahí sigue todo más o menos tranquilo y nuevamente se despierta este torbellino a los 14 y 15 años más o menos, plena adolescencia, y otra vez desaparecen o aparecen muchas cosas del adolescente y los cambios propios de la pubertad, que sobre todo la talla, lo que tú dices, las mamitas, pero es que mira que no crece, ¿qué hacemos? Ya tiene tal edad y no crece más, o no se ha desarrollado también con las niñas, o tienen también desarrollos precoces, que también digamos que se salta la naturalidad de los estados específicos de los cambios. Sí, sí. No, eso es algo que, bueno, de entrada esa era básicamente la idea de nosotras, empezar a combinar todos esos puntos de vista, porque, bueno, el ser humano es tan complejo, ¿no? Tenemos tantos aspectos, y a veces cuando nosotros, bueno, yo no sé si a ti te pasó, pero mi apreciación de la medicina alopática es que a veces es un poquito arrogante, en el sentido de que si no están los libros y si no están los cuadros, eso es así, señora, y pues aguántese porque esa es la enfermedad, sígase tomando el medicamento y todo es bien. Y eso a mí me frustraba mucho, no solo como estudiante de medicina y después como médico ya practicando, sino también como mamá y como ser humano, porque muchas de las veces yo estaba sentada del otro lado del escritorio como paciente y yo obtenía los mismos mensajes de los especialistas cuando yo tenía que ser de paciente. Y yo dije, no puede ser, aquí hay algo más, hay una información que no estamos viendo, estamos como muy entretenidos con lo evidente, la medicina basada en la evidencia. ¿Y qué pasa con lo que no es tan evidente, no? Y yo creo que, no sé si tu caso fue igual, pero en mi caso fue el motor que me ayudó a buscar, ok, ¿qué más cosas no conozco del cuerpo humano que no van a suceder bajo el contexto de la medicina alopática? Y esto es una belleza, eso que tú estabas diciendo, los reinos mutantes, las diferentes etapas del ser humano, lo que es un elemento agua fuerte y saludable versus lo que no, y la conexión entre unos y otros, sobre todo entre los chiquitos y sus mamás, especialmente los primeros 7 u 8 años de vida. Nos pasó lo mismo, Lili. Nos pasó lo mismo. Hay momentos en que tú dices, esto no puede seguir así, en que tú te limitas a ordenar un medicamento por un síntoma.
sin mirar, bueno, listo, esto está pasando, claro, lo tenemos evidente, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Y es la forma en que por eso tenemos tantas recaídas de los pacientes, porque efectivamente solucionamos el momento. Es solo como poner los pañitos de agua tibia, pero por debajo se está cocinando algo más. Y nos pasó lo mismo, hay un momento que uno dice, no, si yo sigo así, con todo el respeto que le tengo a los colegas que siguieron con la medicina alópata, pero todavía me sigo estrellando y me llegan los pacientes y todavía ven un laboratorio y de una vez mandan tratamientos, sino un poquito más o por lo menos investigar un poquito más. Entonces yo creo que el llamado es a que todavía entremos un poquito más en ese paciente, en ponernos en los zapatos de él, qué está pasando, cuál ha sido su entorno, cuál es su línea de la vida. No podemos ser tomar la fotografía y mirar y eso es lo que está pasando. Claro, está pasando, pero tiene una historia. Tiene una historia. Y cada historia y lo que diferente. Tú dices también, uno de médico, claro, y lo que tú dices, uno como médico y a veces escuchando a los pacientes, te reflejas tú también ahí, es como si tú estuvieras del otro lado y esto me pasó, me ha pasado, y cómo efectivamente tú te fortaleces también mentalmente para poder ayudar a ese paciente a guiarlo. Tú sabes que en esto en realidad la mayoría del trabajo lo hace el mismo paciente, somos unas guías, pero por lo menos que sepamos eso, como hacia dónde llevar a ese paciente para que continúe ese camino y ese estilo de vida de la mejor forma. Y eso me encanta mucho. Aquí, por lo menos en Canadá, la gente utiliza mucho la palabra cliente. Mi cliente, tengo mis clientes. Y me encanta mucho hablar de clientes porque los empodera, ¿no? No es como esta persona paciente que se espera que le diga al médico todo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, sino es una persona empoderada. Y me encanta que hayas tocado este pedacito porque creo que tenemos que reempoderar a la gente, sí, darles el poder de vuelta y decirles, está en tus manos el mejorarte o no. Y todo está bien, o sea, igual es una decisión que ellos tienen sobre su vida y sus cuerpos. De ninguna manera es nuestra responsabilidad. Digamos que los podemos inspirar a hacer un cambio en esta dirección o en la otra. Pero está en el cliente o en la persona que tiene el síntoma en buscar los recursos. Y si va a su médico alópata, está bien, pero también el que vaya a su psicólogo, que vaya a su médico alternativo, que vaya a una clase de yoga, que cambie su dieta. O sea, por lo mismo, porque tenemos tantos aspectos y nuestro ser humano no es solamente la parte física, tenemos muchos aspectos que están todos interconectados. Sí, tal cual, es un transitar y darse cuenta que en realidad el único responsable de la salud es uno mismo. Si yo no estoy pendiente de mi salud, no lo va a estar nadie como yo. Entonces es empoderarse desde el principio y entonces ya reflejándolo al reino agua es eso, que esos papás que están pensando de pronto en una familia, en unos hijos, cómo fortalecemos a esa mamá con una muy buena alimentación, con el ejercicio, con tratar de contaminar menos de ese ambiente. Entonces efectivamente buscar que las verduras orgánicas, que algunos suplementos, por supuesto, bajo asesoría médica. ¿Cómo hago esa preparación corporal también? Con yoga, con meditación, ¿cómo me preparo para tener esas células fuertes? Y ya una vez llega ese bebé, ¿cómo me alimento yo también para poderle transmitir a ese bebé esa alimentación, esas emociones también? Debo procurar por mí misma estar muy equilibrada para transmitirle a mi bebé esas emociones y poderlo acompañar en ese transitar de cada cierto tiempo. Entonces sabemos que lo que tú dijiste, esos años en que los niños se quejan del dolor en las piernas, entonces cómo los acompañamos con los masajes, con aplicar de pronto la medicina tradicional china, si es que es por frío, si es por calor, cómo utilizamos esos medios físicos, cómo los acompañamos en una muy buena alimentación también, evitando todos esos colorantes, preservantes, todo lo que contamina a ese niño. Las cremas dentales, tú sabes, ahora también todo lo que viene en cuidado corporal lo más natural posible, entonces que las cremas también que sí que sin flúor, todo eso para acompañarlos en esos dientes.
todo el acompañamiento que siga ahí también, en cuidarles el peso para que no tengan, por ejemplo, las niñas unas menstruaciones más tempranas que lo normal, que vengan en esa etapa de maduración sexual y de la pubertad en el momento que es. La adolescencia, por supuesto, con todo lo que trae emocionalmente para todos pasamos por esas etapas de rebeldía, de pronto un poco inconformes con el mundo, pero cómo lo transitamos de la mejor forma. Y así sucesivamente, ya la adultez temprano, tipo 21 años también, cuando se supone que ya estamos muy enfocados en lo que, poco más que lo que queremos en la vida, ya muchos terminando algo profesional, alguna carrera o ya por lo menos si están en otras etapas, ya estamos comenzando a entrar en una madurez. Los 28, 29 años es ya como esa terminación de esa madurez, digamos, ya para entrar a un adulto mayor, pensando de pronto en familia, en matrimonio, en montar empresa, ya queremos ser independientes, y cómo efectivamente nos vamos acercando así cada 7 u 8 años, dependiendo, esperando que nos llegue a nuestro cuerpo los cambios que nos van a llegar con esa culminación, porque eso, el agua es eso, es cómo va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta llegar a su punto máximo y cómo viene el declive. Entonces es como vamos creciendo, 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 creciendo hasta que llegamos al punto máximo en que también los pacientes nos dicen, ¿no? Ya los que llegan ya adultos mayores, que uno los mide otra vez, pero ¿cuánto? Perdí 2 centímetros, perdí 1 centímetro. Entonces uno dice, vamos acabando, vamos perdiendo talla, se nos va poniendo el pelo blanco, entonces comenzamos con las canas, como comenzamos a eso, a ese declive. Entonces lo bonito del agua es ver cómo eleva, llega a su punto máximo y comienza en el declive, pero precisamente para poder entregar esa energía al siguiente reino, que ya será de otra charla, que es el reino madera, que es el que permite precisamente que el ciclo continúe. Porque si llegamos efectivamente a esa terminación del reino agua sin entregar la información al otro reino, viene lo que dijiste al principio de la muerte. Ahí acaba todo, ¿sí? Ahí ese es el recorrido que hace el agua en la vida. Sí. Y eso, por ejemplo, también lo vemos en pequeños ciclos, en pequeños ejemplos, cuando tú tienes una gran idea, ¿no? Pero no le pones movimiento a esa idea. Sí. Entonces, digamos que puedes tener un elemento agua en generar esa idea o ese negocio o esa relación que quieres comenzar o ese cambio que quieres para tu vida, pero no lo haces. O sea, te quedaste en la idea, te quedaste en el plan, en el proyecto, en la lista de cosas por hacer y no hiciste el cambio, no cambiaste la dieta, no fuiste al banco a pedir el crédito a ver si te daban para el negocio, no arreglaste tu relación y nos quedamos ahí. Y ahí eso es una de esas cosas que la vemos todo el tiempo, precisamente porque tenemos el miedo a ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y será que eso es la mejor decisión? ¿Y será cómo me va a ir? ¿No? ¿Qué angustia? ¿Una deuda? O sea, ese es un elemento agua estancadito, ¿no? Es un elemento. Y ahí sí yo creo que nos podemos todos podemos levantar la mano y decir, sí, me acuerdo en algún momento de la vida, estaba estancada, no sabía para dónde ir, no tenía ni idea de la dirección de mi vida, y eso es una temática del riñón, por lo menos que se contempla en osteopatía, el tema de, ¿y ahora para dónde cojo yo? Eso es un tema de riñón, ¿no? Es un tema en donde la persona está, por ejemplo, cuando uno va al aeropuerto y uno dice, ¿dónde está la sala de abordaje? En esos aeropuertos gigantes, en la mitad de en un país diferente, en un idioma completamente diferente. Eso es una dinámica de riñón. ¿Para dónde voy? Yo no entiendo cuál es la dirección de mi vida en este momento, ¿no? Entonces, como para que la gente que nos escucha diga, oh, ok, entonces ya es un poquito más, esto es lo que tiene que ver con el riñón, que de pronto, sí, para muchas personas en este momento de pandemia es lo que están diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces tenemos que decir, nos pasa a todos. Permitirnos la duda, claro, y permitirnos un poquito el choque de decir, frenón en seco y recalcular la vida, poner ese GPS o el GPS de la vida, recalcular los movimientos, pero seguir moviéndonos, porque el que se quedó se estancó y se pudrió. O sea, ese es el tema de la vida, o sea, la constante es el movimiento, sí. Total. Sí. De por sí eso se produce precisamente porque ese reino se lesiona
cuando pensamos mucho a futuro, pero a futuro largo, no nos ponemos metas cortas que podamos verlas, que se materializaron y wow, nos surgió. Y es que no hablemos de la vida solamente, hablemos del año. Ese 31 de diciembre con las 12 uvas y nos ponemos metas y que sí, que este año sí voy al gimnasio y que este año sí voy a hacer dieta y vamos en enero y febrero y ¡pum! Ya decayeron esas primeras. Entonces son metas cortas porque cuando las ponemos tan largas y las vemos tan lejos nos desilusionamos y perdemos el impulso. Y vemos mucho en la consulta ya ese paciente que uno dice, wow, 80 años, 70 años y que te dicen, no, yo siempre quise hacer tal cosa, pero no lo hice porque me dio miedo y dice, wow, pasó toda la vida y tuvo siempre el miedo ahí, no se le fortaleció ese órgano para que eso se lanzara. Puede que nos equivoquemos, sí, claro. Nos va a pasar muchas veces. Pero lo hizo. Pero lo hicimos. Por lo menos lo arriesgó, sí. Total. Sí. Y nos pasa, y yo sí quiero, y yo sí quiero que de pronto todos sepan que por el hecho de que seamos profesionales de la salud, algo no nos ha pasado, por supuesto. De por sí nosotras somos ejemplo de haber pasado por el agua, es de pasarnos de la medicina tradicional y estar en estas y con tantas cosas que tenemos que lidiar con los mismos colegas y todo, y cómo nos empujan y nosotros a no estancarnos y a seguir a darle rienda a nuestra agua que siga corriendo. Entonces pasamos sobradísimas por este reino. Lo sufrimos. No, y qué momento, yo por lo menos pudiera compartir que yo cambié todo en un momento de mi vida hace 10 años. Yo dije, me voy de mi país y lo hice y pues sí, no fueron específicamente los primeros 2 años de vida acá en este país, fueron, ¿y yo para dónde agarro? O sea, en el fondo yo sabía que yo tenía que empezar, pero a veces uno no sabe por dónde, ni cómo, ni con quién, ni qué hacer primero. Y es una sensación en donde uno dice, bueno, hoy día, 10 años después, yo me río de todo esto que pasó, pero hoy día yo ya tengo la confianza para decirle a otra persona, ¿sabes qué? Permítete estar perdido o perdida, porque después van a llegar muchas certezas. Después tú vas a decir, no, es por aquí, claro, es por allá. Aprendes a escuchar tu corazón, aprendes a tener otro tipo de destrezas, dejas de un lado una cantidad de estrategias que te servían antes en el ambiente anterior y con la gente del pasado. Entonces es como un permitirte un poquito como el caos del momento, pero es que ese caos te está generando las ideas, las salidas, las opciones, y eso es lo que te da la fortaleza que todo el tiempo nos estás mencionando, cómo fortalecer ese elemento agua. Y a pesar de que el elemento agua tiene su pico máximo y después hace un declive, deja tantas cosas que uno dice, ¿vale la pena ir con toda esa energía? Sabemos que es como todo, o sea, en la vida no puede estar todo el tiempo al 100%, necesitamos ir para abajo para reevaluar lo que hicimos con toda esa energía y de pronto volver a empezar más adelante, ¿no? Sí, lo necesitamos. Y no me imagino por lo que pasaste, si a mí me pasó solamente aquí mismo en Colombia, en cambio de ciudad, ya soltar Bogotá y yo decía, no, cuando sea viejita, es que yo me voy de Bogotá, yo nunca me voy a ir de Bogotá. Y de un momento a otro tomar la decisión, pues vámonos, y hasta renuncié y todo a un puesto que llevaba años. Y así de una, dije, bueno, que pase lo que pase. Me acuerdo que cuando ya me llegó la carta de aceptación de mi renuncia, ahí sí me dio miedo, me dio taquicardia, yo, me la aceptan, o sea, es un hecho, me voy de aquí, de esta entidad. Ya me fui, ¿sí? Y el llegar a otra ciudad también, si tú te fuiste de país, no me imagino si a mí el cambio solamente mismo aquí en Colombia, medio duro, pero ahora, lo que tú dices, cuando miro para atrás, pienso que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Vivo, feliz, como todo nos pasa muchas cosas, pero en realidad me la disfruto, estoy ejerciendo la profesión como la quería hacer y eso mi familia también, que le tocó pasar igual también por esos sub y bajas,
pero verse ahora, uno dice, no servía el cambio, transitar por esas etapas de agua y estar totalmente fortalecidos en eso. Impresionante. Y es que eso te da un sentido de vida enorme, ¿no? Fíjate que ahorita escuchándote hablar de eso, hay tres cosas que lesionan muchísimo el riñón. Y uno es ese miedo de la existencia, ¿no? Y ahora yo me siento perdido, ahora para dónde voy, Dios mío, qué angustia al futuro. Incluso esas preguntas existenciales de yo para qué nací, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar conmigo ahora? Uy, sí. ¿Qué vengo haciendo acá? Ese tipo de situaciones existenciales, digamos que eventualmente están bien, pero cuando la persona todo el tiempo está en esa duda existencial, ahí sí el riñoncito empieza a decir, bueno, no puedo aguantar este voltaje, o sea, decídete, toma una decisión, para bien o para mal, además de que lo de bien y mal es muy subjetivo, ¿no? Lo que para ti puede estar regio, para mí puede ser no, ni loca lo haga. O sea, todo dependiendo de tú qué significa para ti bueno y malo. El resto es opinión de las demás personas, pero sí es importante llegar a tomar una decisión para pasar a ese siguiente reino y dejar recargar un poco al riñón también, ¿no? Total, y de todas maneras, este reino también no es solo el miedo por exceso, sino también por defecto. El también perder esa capacidad de pronto de instinto de conservación de la vida, también tienen que ver con este reino. Entonces, también hay personas que toca atajar porque todo el tiempo están como la adrenalina y entonces sí, vamos, y los deportes extremos y se pasa en la calle y el semáforo está en rojo y no importa si vienen los carros, las motos y tú los ves súper tranquilos. Pero uno va a pasar en esa situación y uno dice, uy, no, ni loca que estuviera, yo espero que cambie el semáforo y la cojo con más calma. Entonces también el miedo por exceso o por defecto molestan este reino. Entonces hay que cogerla efectivamente con la firmeza, con la fe, la voluntad, metas cortas. La cromoterapia entra aquí también, el color de este reino es el negro, ayuda a fortalecer con cromoterapia. El sabor, el salado, también a veces una pizquita de sal, no la cucharada o todo salado, no, pero una pizquita de sal en nuestra lengua nos ayuda a fortalecer el reino. El llorar y sacar efectivamente algunas cosas que tenemos adentro y transformarnos. Las esencias florales, ¿sí? Para precisamente trabajarle a esa emoción del miedo. Los aceites esenciales también son súper importantes, nos ayudan, por ejemplo, el de lavanda, que nos ayudan a estar un poco más tranquilos y a transitar con calma. Por estos lados son algunas cosas que podemos hacer, por supuesto, yoga, meditación, artes marciales en general ayudan a fortalecer esto, una excelente alimentación, el ejercicio, el dormir. Sabemos que el que trasnocha mucho y duerme poco envejece más rápido. La hidratación. Yo creo que todos tenemos un amigo que tiene nuestra edad y parece el abuelo del grupo. Ay, sí. A veces uno se mira en el grupo y dice, ¿seré yo ese? Sí. Bueno, que no sea yo, que no sea yo. Ahora que han pasado tantos años, imagínate, yo no sé si tú has tenido oportunidad de ver a la gente con la que nos graduamos. Pero sí, claro, ahora empieza uno a ver qué tanto ha utilizado el agua la gente, el agua energética en la vida, porque yo me encuentro con gente con las que yo compartí hace 20 años, se ven regias muchas de ellas, y otros, generalmente los hombres, no sé qué pasó ahí, terrible, o sea, se les nota el paso de la vida y de los años, y pues obviamente impresionante. Bueno, que nos queda de ahí en adelante, ¿no? Entonces hay que bajar un poquito el voltaje y la electricidad de la vida. Y hay algo que también, ahora que estamos hablando de consumir el agua, los partos, todas esas excesos que tenemos a nivel del aparato reproductivo, ¿no? O sea, todas esas
situaciones también bajan mucho la energía del riñón, ¿no? Partos difíciles, partos repetidos, toda esa, digamos, como diría yo, como, sí, toda la actividad sexual en exceso también, ¿no? Todo lo que cargue mucho los tejidos del aparato reproductor también nos envejecen. Sí. Y el ruido envejece, ¿no? Sí. El ruido también nos envejece mucho. La rumba nos y ha servido estar con nosotros. Uy, sí. Y claro, nos lesiona el pobre oído, nos lesiona el oído y es sensible, lo detecta cualquier cosa, sí, claro. Sí, sí, sí. Nos sirve la tranquilidad, el encuentro interior. Algunas recomendaciones para cuidar de tu reino del agua es consumir alimentos sanos, ojalá la mayoría frescos y crudos, que mantienen su propia energía, ya que de estos depende una parte de la restitución de la energía esencial. Respirar con conciencia y tomar el aire de tal forma que éste llegue hasta nuestro abdomen. Hagamos una pausa y exhalemos el aire y al final hacemos un vacío. Estas son las 4 etapas de la respiración. La respiración es la otra forma de nutrir esa energía esencial. Y el control del estrés, ya que si es un estrés crónico, agota la energía esencial y se presenta una sintomatología de fatiga y falta de entusiasmo y de proyectos en la vida. Y tenemos derecho a sentir miedo, a sentir frustraciones, a perder la voluntad, pero lo que tú dices es transitorio, no quedarnos. El problema es cuando nos quedamos en las emociones, ahí es donde está el problema, pero tenemos derecho a sufrirlas y de por sí lo necesitamos, lo necesitamos. Eso alimenta nuestro espíritu, nuestra mente, y sabemos que cosas que nos han pasado no nos vuelven a pasar, por lo menos, o no nos va a dar tan duro si nos vuelven a pasar. Es muy bonito y se recarga totalmente. Sí. 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 Oh, sí, claro, mira que ese es el sinónimo de las canas, ¿sí? El sinónimo de las canas es el respeto porque ha pasado y ha aprendido y la ha luchado y tiene la experiencia para poderle contar a los otros lo que le pasó, lo que nos pasó. Y nosotras, efectivamente, nos pasó y llenos aquí hablando de la medicina tradicional china, de las emociones, del espíritu, del cuerpo, de cómo lo trabajamos desde diferentes campos con el respeto que merece el cuerpo en nuestro paciente o nuestro cliente, y que siempre estamos ahí también para acompañar en el transitar y que ese reino agua esté tan fortalecido que esté listo para que esa agua entregue toda esa energía al siguiente reino, que es el reino madera, que es el de la vegetación, precisamente el que alimenta las plantas y el verdor, pero se necesita tener buena agua, buena hidratación para poder entregar esa agua al siguiente reino. Entonces es maravilloso, es muy bonito. Y todo se conecta con todo. Ahorita que estabas hablando de las emociones, hay una cosa que yo veo constantemente en la consulta. Bueno, hay muchas cosas que en osteopatía nos están revelando que hay un problema del riñón. De entrada en la osteopatía nosotros, digamos que no hacemos un diagnóstico energético como sería un elemento importante en la medicina tradicional china. Nosotros miramos es qué tanto se mueven los órganos y todos los órganos tienen un patrón de movimiento. Y resulta que cuando estos órganos no se mueven adecuadamente por cualquier cantidad de situaciones, puede ser estar sentados detrás del computador horas y horas, o tener, por ejemplo, esa tos crónica, eso también, estos movimientos afectan muchísimo el riñón, cirugías, accidentes automovilísticos, que te caíste jugando tenis, bueno, todas esas cosas que pueden impactar el abdomen o incluso la parte de la espalda, eso puede afectar la manera como el riñón se mueve. Entonces, cuando un riñón no se mueve, y eso pasa con todos los órganos, empieza a tener problemas de circulación y el órgano se empieza a volver tóxico, se carga de toxinas, no está haciendo el drenaje adecuado y salen una cantidad de síntomas que la persona nunca va a tener idea que se trata de un riñón que está mecánicamente irritado. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es la ciática izquierda. La ciática izquierda genera, bueno, toda esa tensión que tiene el riñón en la zona de espalda media, pues hace que toda esa zona toracolumbar, o mejor dicho, toda la zona de la pura mitad de la espalda se vuelva rígida. Y hay un principio en el cuerpo que dice que cuando hay una articulación rígida, hay
otra que va a estar hipermóvil, ¿no? Va a compensar y va a volverse inestable. Ajá. Y generalmente esa vértebra es la última lumbar. Más o menos, yo aquí tengo Wow. mi modelo. Entonces, esta es la última lumbar. Ya al final de la columna, esa pobre vértebra tiene que compensar por la rigidez que estamos experimentando aquí arriba en la mitad de la espalda, porque los riñones no se están moviendo bien y empiezan los problemas del disco, empieza Sí. la vértebra a moverse en ángulos que no son buenos, digámoslo así, mecánicamente hablando, y se generan una cantidad de problemas en la zona lumbar, ¿no? Entonces, artropatías por exceso de movimiento o la misma ciática, generalmente el lado izquierdo, los edemas, la retención de líquidos, la persona generalmente se levanta por la mañana y siente como una rigidez, pero después de dar unos pasitos se siente mejor, pero al Ujú. final del día otra Sí, vez está rígida y como sí, sí, una sí. congestión y congestión en el vientre. Todas esas son cosas del riñoncito pidiendo auxilio, pero pues como no sabemos que eso está conectado con el riñón, usualmente pensamos que el riñón es un problema de infecciones de orina, de cálculos renales y cosas un poco más graves y pare de contar, ¿no? Pero estos síntomas ya nos están diciendo que el riñón está ya sacando la banderita pidiendo auxilio porque necesita moverse mejor. Eso en el plano mecánico, obviamente, ¿no? Sí. Ya en el plano Ajá. energético, pues el agotamiento y pues todas estas cosas que nos decías de problemas articulares, de dientes y del oído, etcétera, etcétera. Hay algo que yo Inestable, veo, sí. sí, hay algo que yo veo en la parte emocional y es la falta de liquidez en la vida. Cuando la persona no tiene la liquidez para el diario que le llegó la cuenta y no tiene para pagar, digamos que le pase una que otra vez en la vida, eso no afecta al riñón, pero si es todo el tiempo, cada vez que llega al final de mes y la persona se ve con una mano adelante y la otra atrás y no tienen con qué pagar, eso va aniquilando el riñón poco a poco, ¿no? Y empieza Total. a tener ese tipo de problemas. Y generalmente nos damos cuenta que la persona tiene una historia familiar de pérdida también de plata. Entonces, cuando tú decías que nacimos Ujú. con una deficiencia del agua, tenemos que mirar que esta persona en su historia familiar, en su árbol genealógico, el abuelo, la mamá, algún bisabuelo, perdieron la tierra, los robaron, perdieron su herencia, perdieron su fortuna, y eso queda dentro del paquete genético con el que nos conciben y venimos a repetir los mismos patrones. Entonces, es increíble cómo solamente la emoción de este órgano que está generando todos esos cambios mecánicos y energéticos también está conectada con una historia familiar y por eso no nos podemos quedar solamente con ayudar a la parte mecánica o bioquímica. Muchas veces una infección de orina puede ser una falta de esperanza muy tremenda en la vida. La falta de esperanza también ayuda mucho, o la desesperanza aniquila la vejiga, ¿no? Dice esta persona con los gemelos Qué todo el tiempo belleza. cansada. Entonces, imagínate, si eso solamente es con cuestión de prescribir un antibiótico, pues, y con toda esa carga transgeneracional que tenemos o las situaciones de vida, pues, creo que tenemos que empezar a replantear un poco cómo entendemos nuestra enfermedad y cómo la abordamos, definitivamente. Claro. Sí, Qué belleza. Mira lo bonito que es la herencia transgeneracional también. Mm, y mira qué es lo que uno ve, lo que te digo en la foto, le llega a uno el parcial de orina y, sí, tienes una infección urinaria. Y esa historia de esa persona impresionante. Ahí también lo que tenemos que buscarla, ¿no? Somos también responsables de ahí para abajo. Supone que uno trae información hasta de 7 generaciones atrás y a veces uno sabe lo de la mamá, la abuela y de pronto la bisabuela, pero no más. Y cuando uno comienza como a buscar, hay tías y personas que dicen, no, mire, en la casa lo que tú dices, pasó esto con los abuelos, se perdió tal cosa y uno comienza a entender, uno dice, wow, cómo y se repitió esta la historia. persona le cambia, se le ilumina la cara cuando hace esa epifanía Total, y dice, ¡ah! y sí, Ahí es cuando la gente hace sí, es como hacer una catarsis, ¿no? De entender sí, cómo su síntoma fue una estrategia del sistema familiar para que esa persona pudiera mirar a sus ancestros y honrarlos y sanarlos, ¿no? Por lo menos sanarlo para reconocer de el ahí lo dolor que de ellos. viene, claro, el dolor, Sí, la pérdida, como el poner duelo. Sí, efectivamente en ese rango
te entiendo, siento por lo que pasaste, pero necesito sanarme, además porque de ahí para abajo yo seré la 7ª generación de alguien. También yo tengo efectivamente ya mis 2 hijos, son varones, pero de todas maneras esas herencias tienen un peso fuerte, digámoslo así, ¿no? Sí, además de que la manera como funciona el subconsciente, puede que tú tengas 2 hijos varones, yo también tengo 2 hijos varones y todo el mundo pensaría, no, eso todos los problemas de útero se murieron en ustedes. Ahí se cortó, no, porque mis hijos están en la frecuencia complementaria, entonces ellos pueden atraer mujeres con el mismo problema mío y seguimos con la misma historia. Entonces tenemos que definitivamente sanar nosotros para sanar a todos nuestros ancestros y para permitir que las nuevas generaciones vayan un poquito más tranquilas y sin tanta carga. Sí. Entonces, esto es, bueno, aquí nos podemos quedar tú y yo hablando horas y eso que solo estamos hablando del reino del agua. Pero solo agua. Yo creería que ya estaríamos como en la recta final. Yo no sé si tú quisieras de pronto hablar de algo en especial, ya como para cerrar esta parte del reino del agua. Yo creo que esto es como la introducción a otras charlas que queremos hacer. Yo creo que lo que nos nació de entrada fue empezar a hablar de los 5 elementos. Me parece maravilloso, es un punto de partida bello en donde nosotros podemos trabajar todas esas ramitas que tienen que ver con los diferentes cosas de los reinos y yo creo que pues obviamente empezar con el agua era importante porque pues es el origen de todo, ¿no? Incluso en la evolución aparentemente todos venimos del mar. Sí, es el origen. Sí. Y eso que nosotros vemos el agua como diferente, entonces que el agua del río y que el agua del mar, y no, es una sola, el río desemboca en el mar y somos una sola. Yo pienso que como conclusiones, de pronto darnos el tiempo de pensar en qué agua estamos en este momento, qué agua está corriendo por nosotros, si estamos estancados, qué empujoncito nos falta a nivel, por ejemplo, de esto de las herencias transgeneracionales, de pronto contigo mirar qué está pasando hacia atrás, qué pasó atrás, cómo nos fue en esa relación con nuestros padres, darnos la oportunidad de saber qué tanto está corriendo esa agua o en qué etapa estamos, qué nos falta transformar, que es válido tener miedo, que es válido por ratos sentir que decaemos, pero que siempre está la esperanza para continuar, que lo importante es estar alerta a lo que está pasando a nuestro alrededor, pero que podemos transitar. Si no se puede hacer solo, porque también pasa que vemos eso, lo que es el callejón sin salida, el aeropuerto con tantos, y uno dice, sí, de pronto puedo estar muy concentrada, pero no sé igual para dónde coger, ¿sí? Entonces que ahí estamos para ayudar en ese transitar. Por supuesto, mirar esos riñones ya físicamente, cálculos, infecciones urinarias, la cistitis, los lumbares, digamos que físicamente se manifiestan, aquellos que vean que tienen una pérdida temprana de esa agudeza auditiva, que hay muchos dolores en las articulaciones, que están perdiendo de pronto la talla o que efectivamente en los niños la talla no se está alcanzando como uno esperaría. Digamos que son cositas que físicamente nos pueden ir mostrando que hay algo que no está funcionando bien, y emocionalmente el miedo, la pérdida de la voluntad, de la fe, la firmeza, esa pensadera para el futuro, que qué va a pasar, que será que si esto se quita, se pone, que qué voy a hacer, que el día a día nos va trayendo, o por lo menos metas cortas. Y por supuesto ya pedir esa ayuda en este transitar desde la osteopatía, desde todas esas constelaciones, de pronto constelaciones familiares, las herencias transgeneracionales, y ya directamente la medicina alternativa, las plantas medicinales, la farmacología vegetal, las esencias florales, los aceites esenciales. Todo esto ayuda, masajes tradicionales, masajes terapéuticos chinos, meditación, yoga, bueno, eso es el abanico de posibilidades, es lo bueno de la medicina alternativa, que tenemos para dónde coger.
Eso es como el arco iris, sí. Y yo creo que la invitación no es para que se hagan de todo, pero sí encuentren lo que el cuerpo, con lo que el cuerpo resuena. A mí personalmente, no sé por qué, aunque adoro la medicina tradicional china, a mi cuerpo no le gustan las agujas. Entonces, sí. yo digo, ni modo, pues adoro mi acupunturista, incluso él es coreano, maravilloso, profe, súper sabio, pero cada vez que yo voy a tener una sesión de acupuntura me siento rendida por 3 días. Entonces yo sé que mi cuerpo es como demasiado con una sesión, pero sé que me va muy bien con reflexoterapia, por ejemplo, la reflexología de los pies me va súper bien. Súper. Entonces es lo que me funciona a mí y la idea es que cada persona tiene que encontrar qué de todo ese abanico de posibilidades, con qué resuena, con qué se siente mejor. Y bueno, empezar a reconocer que hay diferentes aspectos en el proceso de sanación o curación y que todo ese proceso depende de cada uno, no depende del médico, no depende del esposo, no depende de la mamá, depende de cada uno. Sí. Sí, excelente. Total. Qué lindo, Lili. No, espectacular, bueno, muy bonito. Y sí, aquí nos quedaríamos, pero qué belleza, muchas gracias. Bueno, bonito, para ti un saludo de mi corazón, me encanta haberme reunido contigo, esperemos que este espacio pues se repita y pues para las personas que estén interesadas en una cita online contigo, ¿cuál es tu contacto? Doctora Ángela, M.A.M.B. larga. Y bueno, digamos por correo electrónico estoy por medicos@saludar.com y bueno, ya ahí ya haremos contacto en lo que necesiten, por supuesto. Estamos ahí. Que estén interesadas, tú estás en el área de Bucaramanga. Y entonces, contigo, para las personas Lili. Que vivan y en el área de Bucaramanga, si quieren conectarse con la doctora Angelita. Y mis contactos en Instagram estoy también como doctora Liliana Hernández, dra.Liliana Hernández. ¿Y la tuya? En mi página web, igualmente www.dralilianahernandez.com. Me pueden mandar un mensaje por Instagram, pueden ir a revisar la página, ahí hay varias cosas que les puede interesar, los servicios online y bueno, sería maravilloso que pudiéramos saber de ustedes, sus opiniones, si tienen algún tema para que la doctora Ángela y yo pues podamos trabajar en el futuro. Nosotros estamos a su disposición y abiertas a todos los temas que puedan surgir, sobre todo que puedan ser de ayuda para varias personas, temas importantes y para nosotras un placer haber estado aquí con ustedes. Ustedes, gracias por compartir su tiempo también con nosotras y una feliz noche o feliz día donde quiera que estén y hasta la próxima.